Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo García Hola, ¿qué tal? Yo soy Mirna Juárez. y ambos estamos tratando de entender y de aprender de la escritura. ¿Te gustaría participar con nosotros? ¿Tú cómo lo ves? Súper bien. ¿Sí? Realmente es necesario que hoy en día conozcamos la palabra de Dios más. Créeme que sí, hoy los tiempos están muy difíciles, como dice la palabra de Dios, los tiempos son muy difíciles y hay que aprender un poco de Dios, qué es lo que Él quiere, no lo que tú y yo pensamos, Exacto. ¿verdad? Y pues para eso hemos creado este proyecto que esperemos que tú nos acompañes a lo largo de muchos videitos que vamos a subir. Primero Dios. Ujú. Y para esto, ¿qué te parece si oramos primero? Sí, hay que ponernos en las manos del Señor porque es un proyecto algo difícil, pero muy bueno para nuestro espíritu. Claro que sí. Oramos. ¿Oramos? Nuestro Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites tener primeramente contigo, Señor, escudriñando tu palabra, buscando a través de ella qué es el propósito para nuestras vidas, Señor. Y te pedimos ahora dirección, Señor, para entender la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Oramos por aquellos que vayan a escuchar, Señor, y Señor, ábrenos el entendimiento, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Oye, entonces, ¿qué te parece si hacemos una lectura? Me parece fantástico. Es el mejor inicio que podemos tener, Yo créemelo. creo que sí. Sí, Y pero aparte de la lectura, sí. Pues tenemos que leerla y después tratar de comprenderla. perfecto. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla como hemos orado ahorita. Sí, ¿verdad? sí, cierto, definitivamente. Yo Ok. creo que a veces como creyentes vemos tantos videos, pero dejamos a un lado la lectura de la palabra de Dios. Y es muy importante. Muy importante. Muy, muy importante. Oye, ¿y con qué libro empezaremos? Mira, ¿qué te parece Lucas? Lucas, muy bien, Sí. muy bien, me parece Es perfecto. uno de los 4 evangelios. Es Sí. uno de los 4 evangelios. Pero hay muchas cosas bien interesantes, al igual que en los otros, pero Lucas es muy práctico. Muy bien. Sí. Entonces, si quieres yo lo leo Me parece fantástico. y ya después Exacto. tú nos dices. Los primeros 4 Pues dices los y dos. tú. Ok. Dice, dedicatoria a Teófilo. Uh-huh. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Uh-huh. tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Wow. Bueno, a ver, yo sí tengo la primera pregunta. Vamos. A ver, ¿cuál tienes? Está muy interesante lo que acabamos de leer, pero sí. Dime por favor quién era Lucas. Mira, Lucas era un hombre. Ese hombre vivía en Macedonia. Y lo más interesante, fíjate, no era de los 12 apóstoles. ¿Cómo crees? No era de los 12 apóstoles. Él fue discípulo de Pablo. Sí, él anduvo con Pablo transitando mucho en... O sea, fue su contemporáneo. Sí, bueno, también fue contemporáneo de los apóstoles. Ok, O sea, ok. pero él, como era gentil, no era judío, ¿sí? Y los gentiles son aquellos que se les llama, que nos pertenecen al pueblo de Israel. ¿Sí? Es como por decir así, yo soy de Monterrey y tú eres de Saltillo, estamos en Saltillo, tú dices, somos saltillenses, tú eres foráneo, tú Sí, eres sí, de sí. fuera. Sí. Pues sí, yo soy monterreyeno entonces. Ya sé. Entonces así era de Macedonia este hombre, pero algo bien importante y bien interesante, aquí te das cuenta cómo Dios prepara no solamente al judío, sino ahí alcanzó a personas que no eran parte del pueblo escogido de Dios, sino que hizo partícipe también a hombres que no conocían o no formaban parte de ese pueblo de Dios. Entonces, ¿Lucas no era parte de los 12 discípulos? Pues si no era judío, obviamente tampoco era parte de los dos. Wow, eso yo no lo sabía. Pues sí. Ok. Y eso era. Y hay datos interesantes de que a este hombre
a Lucas, el apóstol Pablo, fíjate que lo consideraba entrañable amigo, entrañable seguidor de él, siempre estaba con él, a tal grado que en una de sus cartas le dice a todos los discípulos que les escribe, les dice, ay, fíjense, me han dejado todos menos Lucas. Este hombre, en 2 de Timoteo capítulo 4, narra eso, Pablo, que Lucas estaba pegadito a él, pegadito, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y él escribió alrededor del año 70 lo que es el Evangelio de Lucas. Y fíjate, lo más interesante, él tenía una visión no desde la perspectiva que tuvo Mateo, Marcos y Juan. Ellos sí eran discípulos. Sí, ellos vivieron con Cristo así, pegaditos, y ellos vivían, experimentaban las vivencias de Jesucristo y escribían lo que veían. Exacto. Él tuvo que recopilar información. Sí, y una de las cualidades de esto, del propósito de que escribiera Lucas, es de que había una persona en Macedonia, un obispo llamado Teófilo. Sí, Teófilo. Era Teófilo. Teo, Dios, y Filos, amor. Es amado por Dios. ¿Él era un qué? ¿Sacerdote? No, era un obispo en Macedonia. ¿Obispo de qué? Una iglesia. Acuérdate mucho que Jerusalén sufrió una persecución muy fuerte dentro de todo Israel, todo Jerusalén, y muchos salieron. Se le llamaba la diáspora. Y salieron y muchos llegaron a otros lados y predicaron y muchos gentiles se convirtieron. Y entonces en esos lugares empezaron a crecer pequeñas congregaciones llamadas iglesias, ¿sí? Y ahí uno de los obispos o de los más importantes era Teófilo. Wow. Sí, Teófilo estaba ahí. Y Lucas le hace la carta, o sea, el libro de Lucas está hecho por Lucas para Teófilo. Exacto, porque me imagino que Teófilo tenía muchas dudas. Decía, espérate, pero estas noticias que me estás dando, ¿serán ciertas? Por favor, Lucas, indaga, pregunta y luego vienes y me informas. Y aquí fue cuando él escribió. Y por eso aquí al inicio dice lo siguiente, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y fíjate, ¿sabes lo que significa ciertísimas? Verdaderas. Más allá, o sea, que no dudes. Es por ejemplo cuando te digo, traes en tu mano algunas cosas y te digo, ¿cuántas traes? Dices, muchas. ¿Cuántas? No, son muchísimas. Porque dices, no, es incalculable. Okay. Entonces aquí las cosas también son ciertísimas, va más allá, o sea, de una certidumbre, o sea, créelo porque es realidad, ¿sí? Okay. Y luego dice, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron. ¿Y de quiénes son los que lo vieron al principio? Pues los apóstoles. Exacto. Los más cerquitas a Cristo. Ellos ahí, Pedro, Juan, Jacobo, bueno, todos los 12 apóstoles, ellos ¿verdad? Lo vieron y lo vivieron. Sí, y lo más importante, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Qué quiere decir ministros? Administraron esa palabra y la enseñaron con denuedo, ¿sí? Okay. Iban y predicaban el evangelio, ¿sí? ¿Y cuál es el evangelio? Las buenas nuevas. Y esto es lo que empieza a decirnos Lucas, le empieza a decir a Teófilo, mira, me he esmerado, me estoy esmerando a hacer esto, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Y tienes alguna otra pregunta? Nada más que, entonces él no fue de los apóstoles. Él no fue de los Eso sí yo no lo dos. sabía, sinceramente. Sí, pero fue un evangelista. Pero fue evangelista. Evangelista. Okay. Sí. ¿Y qué más hemos aprendido? Que era discípulo de Pablo. De Pablo. Sí. Y luego que dice aquí, me ha parecido también a mí después de haber investigado, o sea, como tú estás diciendo, sí, ¿verdad? Con diligencia todas las cosas desde su origen. Sí. Y luego dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjate, aquí hay dos puntos. Dice que él
platicaba con alguien y decía, esto es de este momento, y platicaba con otro, esto es antes de lo que platiqué antes. Ajá, Y sí, luego sí. iba con otro, no, esto es más adelante de lo que ya había platicado con estos dos. Y él las iba poniendo en orden. O sea, entonces que la carta de San Lucas tiene un orden, ¿cómo se le dice? Cronológico. Sí, cronológico, sí. Ok, tal cual como Y lo más sucedieron las cosas. importante, él, aprendiendo de Pablo, que el Espíritu Santo era el que dirigía y el que dirige todas las cosas, Amén. dejó que el Espíritu Santo fluyera en él para armar todos sus escritos. Amén. ¿Sí? Y llegar esa información dice, excelentísimo Teófilo. Tú dices, ¿por qué le llama excelentísimo? Porque si el único excelentísimo es Dios. Claro. Pero en este caso le llama excelentísimo por simple y sencillamente respeto. Uh-huh. Por respeto, ¿sí? Por respeto. Porque él era un obispo y se merece respeto. Y habla la escritura de varias formas de respeto y son válidas. Entonces, fíjate, cómo Lucas, no siendo parte de los 12, pudo llegar a escribir un evangelio. Porque Dios es tan grande. Y eso es aquí algo que a veces no entendemos. Tú tienes dones. Yo tengo dones. Alguien de por allá que nos esté viendo tiene dones. ¿Sí? Pero a veces los limitamos. Mucho. No dejamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestros dones. Y simple y sencillamente los manifestamos cuando queremos, cuando deseamos, cuando tenemos tiempo o cuando nos da la gana. Sí. ¿Sí? Y en esa parte, pues a veces, no a veces, simple y sencillamente no funciona Dios así. Y fíjate que me llama mucho la atención, y apenas leímos que cuatro versículos. Sí. Dices tú que él era un gentil. Sí. En realidad, pues todos los mexicanos somos gentiles. Entonces, también a través de esa postura, nosotros hemos podido llegar a los pies de Cristo. Pues es que hay un versículo en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y todo aquel que vive en este mundo, ¿sí?, tiene la esperanza. Bueno, se sabe que es amado por Dios y tiene la decisión en sí de creer o no creer. ¿Sí? Exacto. Lo que le dicen el mentado libre albedrío, ¿verdad? A veces lo usamos mal, pero ya sí. sé. Pero yo creo que eso también debería de ser una plática para aprender. Sí, más adelante lo vamos a tocar. Y como de tal manera amó Dios al mundo, si hay alguien aquí que lo está viendo por primera vez y que no sabe de las Escrituras, ¿qué mensaje le pudieras decir? Que al igual que Lucas, al igual que Pablo, que ya lo veremos más adelante, Pablo sí era judío y era romano, pero al igual que Lucas, que no era, le llegó el mensaje y lo creyó. Y fíjate lo que dice en el verso 4, para que conozcas bien la verdad. Amén. La palabra de Dios es verdad. Dice la escritura que la verdad te va a hacer libre. ¿Sí? Y dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. O sea que a Teófilo le llegó mucha información. Y es como alguien que dice, ¿cómo que Cristo murió por mí, derramó su sangre por mí y solamente por creer en Él puedo ser salvo? ¿Puedo esperar la vida eterna? Entonces, si tienes dudas, tienes que ir a la palabra de Dios. Y creerla porque es verdad. Sí, eso es bien importante, porque a lo mejor puedes decir, no, es que a mí me enseñaron de otra forma. Sí. Yo no te puedo decir que es válido, porque no. O sea, lo válido es la escritura. Pero lo que sí es que ejerzas tu derecho de libre albedrío de creer y no creer, ¿verdad? Y bueno, lo que acabas de leer, para que conozcas bien la verdad. Yo creo que este tipo de videitos y de algunos otros creyentes que quieren y pueden y estamos tratando de compartir la verdad de las escrituras. Uh-huh. Y analizarlas para llegar a la verdad de las cosas. Sí. Entonces, pues si hay alguien ahí que no sabe y que no ha llegado a la verdad, ¿qué te parece si antes de terminar
pues oramos por esa persona para que Dios le ilumine su vida a la luz de la escritura, de la verdad, de la palabra de Dios. Claro, y te voy a decir una cosa, ¿sabes? Que todas las verdades que están aquí a veces no las alcanzamos a comprender. Ya sé. ¿Sí? Sí, sí, sí. Aunque leamos toda la Biblia, no las vamos a alcanzar a comprender porque Dios nos las va a revelar en un tiempo específico. ¿Sí? Es como decir, alguien dice, ay, he pasado muchas hambres, pero si te das cuenta dice, es que porque no ha comido hot dog ni hamburguesas a lo que está acostumbrado, ¿verdad? Pero dice, no quiero comer caldo, no quiero, o sea, eso no es así, o sea, la verdad es de que sí hay comida, pero no la queremos comer. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces sí entender y estar dispuestos a ver que aquí hay verdades y que a veces no las vamos a entender, pero están ahí y algún día se te van a revelar a ti. Yo creo que las escrituras es la fe que tengamos nosotros, ¿verdad? Porque muchas de las veces queremos llegar a acercarnos a Dios a través de la comprensión, a través del entendimiento. Yo he escuchado a muchas mujeres, en mi caso, ¿verdad? Es que yo no leo porque no la entiendo. Es que yo no leo porque, pues es que yo no entiendo, mejor léamela usted. A mí me han dicho así, ¿no? Entonces, realmente, si tú quieres aprender de la palabra de Dios y lo quieres verdaderamente desde tu corazón, lo que dice Dios en su palabra es de que pide sabiduría. Así es. Y entonces, si tú realmente quieres aprender, la sabiduría viene de Dios, no de nosotros, no. De ninguna persona. Entonces, cuando tú leas la palabra de Dios, dile, Dios, yo no te entiendo, pero dame sabiduría. Pues tal vez para así entenderla, pero lo primero es para creerla, porque es la verdad. Sí. ¿Verdad? Que te dé sabiduría a ti para que la creas. ¿Sabes? Me hiciste pensar en eso. A veces decimos que tenemos fe, pero no la ponemos, no la activamos. Y se me figura... ¿Qué carro te gusta más? Un Mustang, de esos potentes, bien fuertes, que lo prendes y por más que le pisas el acelerador no avanza. Te das cuenta de que no tiene llantas. Okay. O sea, tu fe dice, este carro puede mucho, sí es cierto, puede mucho, pero si no te activas, si no pones esas llantas para que avance, pues ahí se va a caer el carro, rumbe bien bonito. ¿Y qué va a pasar? Pues esa fe, dice la palabra de Dios que es una fe muerta. Lastimosamente. Pues estamos aquí para aprender y esperamos que todos los que vayan a ver este video sea de edificación. Así es. Y si hay alguien que todavía no dobla sus rodillas delante de Cristo, vamos a estar orando por ellos. Oye, ¿qué te parece si las personas que nos vayan a ver que tengan otra pregunta de estos 4 mismos versículos, sí, y que nos la hagan en los comentarios, si es que quieren, ¿verdad? Sí. Si tienen alguna otra duda de estos 4 versículos que leímos. Sí. Y también inclusive, ¿por qué no decirlo? Si alguien de los hermanos en Cristo tiene una manera de ampliar más este conocimiento, pues también que nos lo pongan en el comentario. Sí. De estos, única y exclusivamente de estos 4 versículos. Pero hay que recordar algo, fíjate. Aquí puede haber mucha teología. ¿Y qué es teología? Pues es el conocimiento de Dios. Okay. ¿Sí? Tratado de estudio de Dios. Pero a veces si no entendemos lo más básico, ¿sí? ¿Cómo le vamos a entrar a la teología? Sí, sí, sí. Entonces, sí, recordar que sí es bueno ver lo más práctico de esto. Y si escogimos Lucas fue porque Lucas tocó y vamos a verlo a través de su lectura, se dirigió a muchas normas, ¿sí? Ordenanzas del mundo, relacionándolas con el reino de los cielos. Pues qué bueno, porque sí, en realidad yo creo que actualmente es lo que necesitamos. Lucas era un doctor y aparte era un gran pintor. ¿Ah, sí? Sí, y como la facultad de los que pintan, cuando pintan rostros o cuerpos, son muy fisionomistas y él tomó en cuenta muchos rasgos, pero no de apariencia, sino de actitudes, de las personas, y las describía perfectamente, y eso es muy bueno. Ay, qué interesante. Me encantó hacer esto y esperemos que tú también estés motivado con nosotros a seguir adelante en estos pequeños videitos que vamos a compartir contigo. Sí. Que Dios nos lo muestre y pues muchas gracias, ¿verdad? Así es, no, gracias a ti.
Entonces, ¿qué te parece si terminamos con una oración? Me parece genial. Nuestro Padre Celestial, agradecemos tanto este tiempo, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice este pequeño programa que el único propósito es dar a conocer tu nombre, Señor. Es dar a conocer que tú eres grande y poderoso, tienes el control de todas las cosas, Señor, incluyendo nuestras vidas, Señor. Y, Señor, ayúdanos a entenderlo, Señor. Y si no, vamos a hacerle como Lucas, Señor. Invítanos a hacer como él, a indagar, a preguntar, a meternos en lo más profundo, Señor, para así convencernos a nosotros mismos de esa verdad que narra Lucas aquí en este capítulo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a que veas estos videitos cada miércoles. Esperemos que tengamos también una respuesta de ustedes en cuanto a alguna duda que tengan o algún comentario. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye.